Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas a la lectura, análisis, interpretación, comentarios de esta gran obra de la historia de la filosofía, sobre todo y en particular del siglo XX, de uno de los grandes discípulos y después luego convertido también en maestro, que es Hans-Georg Gadamer y su obra de 1960 titulada Verdad y Método o Wahrheit und Methode en el alemán original. Estamos con la edición de editorial Sígueme, que está hecha en dos tomos. La obra central, el contenido básicamente fundamental del pensamiento de Gadamer está concentrado en Wahrheit und Methode en este tomo número uno, y el segundo tomo, que también es de la misma editorial, lo tengo por acá atrás en la biblioteca, son algunos artículos, agregados, comentarios que se van correspondiendo a esta obra. Nosotros dijimos ya en la serie de videos anteriores, pueden ir a verlo, nosotros ya hace mucho tiempo que no abordábamos de vuelta esta obra, había quedado ahí pendiente, nos fuimos entrando en introducción a la metafísica de Heidegger, en algunas obras también de Nietzsche, estuvimos analizando Schelling, también nos quedó pendiente por ahí metafísica de Aristóteles. Bueno, son trabajos, ahora quedó me dieron, me retornaron las ganas de seguir con la lectura y análisis de esta obra que muchos de ustedes han comentado, han visitado en los videos, entonces me pareció pertinente continuar, ¿no? Hemos hablado de la superación de la dimensión estética, hemos hablado también de la cuestión al prólogo a la segunda, tercera edición también de la obra, y me quería centrar en el punto, en la parte número 2 o en el punto número 2 de esta primera parte, titulada Elucidación de la cuestión de la verdad, de la experiencia del arte. Y en esta segunda sección o segunda parte de este título, de esta primera parte, es la primera parte dividida en dos, vamos por B, y está titulado La ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Y tiene dos grandes puntos, ¿no? El juego como hilo conductor de la explicación ontológica y conclusiones estéticas y hermenéuticas. Por lo menos la idea del video de hoy va a ser centrarnos en esta cuestión del juego como hilo conductor de la explicación ontológica y centrarnos en esta mirada que tiene Gadamer con respecto al concepto de juego, ¿no? Dijimos también, ¿no? Hay que tomar entre pinzas esta edición de editorial Sígueme por algunas cuestiones de traducción. No hay otra, por lo menos que yo conozca. Está muy bien, pero bueno, siempre hay que fijarse en las correspondencias, ¿no? Ya nos pasó en el último curso con respecto a la interpretación de Heidegger sobre la obra de Schelling, y esa edición que hay, la verdad es un poco terrorífica en varios aspectos porque, bueno, mezclan partes, tiene una ordenación totalmente distinta a la edición alemana de la de Santos Gabe, etcétera, etcétera. Y eso trae complicaciones si queremos hacer un estudio un poco más riguroso, más serio, no para YouTube, pero quizás sí para algún paper o alguna presentación académica. Siempre les digo que es necesario tener a mano la obra original en el idioma original, y si tienen conocimiento obviamente de la lengua mucho mejor, porque eso le va a permitir este, profundizar en otros aspectos, ganar en algunos justamente juegos de escritura, interpretativos, etcétera, ¿no? Abre como un poco más el abanico de posibilidades, el conocimiento del idioma, en este caso del alemán. Y con respecto específicamente a lo que es el concepto de juego, das Spiel, Spieler, Spielen, Spiel, Vorspiel. ¿Qué más hay? Hay varias acepciones ahí con respecto también al tema del juego y los distintos usos incluso del,
del uso de Spielen, ¿no? Ein Spielchen machen, hacer un jueguecito. Acá pone, ¿no? Ein Spiel treiben, llevar un juego. Em, Esta cuestión también de la representación, Beispiel, del ejemplo, de ejemplificar incluso. Em, Hay varias acepciones a las cuales nos abre ahí la palabra alemana y nosotros en nuestro idioma vamos perdiendo también esta cuestión, ¿no? Acá hay una nota aclaratoria, nota del traductor que dice, bueno, cuando comienza esta segunda sección de la primera parte, que es el número 4, el juego como hilo conductor de la explicación ontológica, que de hecho voy a leer este punto, pero nos podemos detener incluso en la titulación de esta sección, ¿no? El término alemán correspondiente de Das Spiel posee una serie compleja de asociaciones semánticas que no tienen correlato en español, esto que estábamos mencionando, ¿no? Y que hacen difícil seguir el razonamiento que se plantea en los capítulos siguientes. La principal de estas asociaciones es la que lo une al mundo del teatro. Esto es importante porque después justamente esta cuestión, ¿no? De la representación de los personajes con toda una concepción, un abanico de mundo, con esto que tiene que ver con el drama, incluso en sentido griego, y de la mímesis en tanto imitación también, de acción, drama como acción y mímesis como esta ficción también, ¿no? Es interesante ahí también tener en cuenta todos los análisis que nosotros hemos llevado a cabo sobre poética de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Toda esta sección ahí de, de estudio, eh, de estética ya en sentido moderno, incluso acá como lo está tomando Gadamer, a partir de su perspectiva hermenéutica, pero son elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? La principal de estas asociaciones es la que lo une al mundo del teatro. Una pieza teatral también es un Spiel, un juego, ¿no? Los actores son Spieler, jugadores. La obra no se interpreta, sino que se juega. Es wird gespielt, es jugada, ¿no? Es jugado. De este modo, el alemán sugiere inmediatamente la asociación entre las ideas de juego y representación eh, Vorstellung, ¿no? Ahí también hay una cuestión interesante, importante en esta idea del mundo como voluntad y representación, die Welt als Wille und Vorstellung. Esta mirada sobre el Vorstellung y está el Darstellung también, como esta cuestión de la exhibición, de la representación, del Stellen, ¿no? Del poner ahí. Eh, También todas estas ideas son interesantes porque y hay que tener en cuenta esos matices, esas sutilezas en el uso del lenguaje, porque justamente una cosa es, bueno, ich stelle mir vor, ¿no? Esta cuestión también del Vorstellung en tanto imaginación, de representarse imaginariamente, por toda la cuestión que tiene que ver con un proceso un poco de carácter psicológico, otro que tiene que ver con una exposición, una exhibición en esa Darstellung eh, más material, más real o empírica en algún sentido. Em, Como por ejemplo la exposición o exhibición de las obras de arte, ¿no? Un Darstellung. Ahora la representación de los actores del teatro son esta Vorstellung, ¿no? Y esta cuestión imaginativa es Ich stelle mir vor, ¿no? Ahí en ese uso reflexivo se manifiesta esta diferencia también incluso dentro del mismo Vorstellungen, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Una ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Obviamente el motor de esta cuestión tiene que ver con el origen de la obra de arte de Martin Heidegger, eh, que a su vez nosotros en todo el análisis, todo el recorrido que hemos hecho desde
Aristóteles, sobre todo después con Kant, que nosotros hablamos de la influencia eh, de Baumgarten, de Burke, de Alexander Gerard, con toda la cuestión del genio. ¿Qué otro autor, pensador? Bueno, Baumgarten ahí también, como mencionaba, es importante en toda esta cuestión, ese cambio de perspectiva de lo que es la sensibilidad, esta cuestión de la Sinnlichkeit, y de la Empfindungen también. em, Todo esto está jugando acá con toda esa tradición kantiana, prekantiana, y que pasa obviamente a mano del romanticismo, donde también juega un rol importante el idealismo o la estética de Schelling, de Schiller, obviamente, ¿no? En todo el Sturm und Drang, el Frühromantik, el idealismo alemán, incluso después posteriormente a lo que tiene que ver con la corriente que se desliga para el lado de Schopenhauer, Nietzsche, llega a manos de Heidegger y nos encontramos con todo ese bagaje y muchísimo más en esta cuestión que dice la ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Ontología, esta cuestión de la problemática por el sentido del ser, que se pregunta por el ser, y toda esa discusión, incluso hasta heideggeriana, de cómo los griegos comprendían la cuestión del toom, del ente, en la obra de arte, en esa Kunstwerk, qué es arte, qué no es arte, qué es arte bello, qué es considerado una obra de arte, quién pone el valor a esa obra de arte. También algunas discusiones que nosotros veíamos en los distintos videos dedicados a la teoría estética de Adorno, ¿no? La obra de arte, esa ontología de la obra de arte, esa cuestión del ser con respecto a lo que transmite, a lo que genera, a lo que tiene innato también esta obra de arte, y el significado hermenéutico, lo que nosotros también vamos a ver, a contemplar, a poder interpretar ese mensaje de la obra de arte, aquello que transmite la obra de arte, cómo nosotros también lo interpretamos, ¿no? ¿En qué contexto, para qué época, para qué cultura, sociedad, ¿no? Esto que decíamos, eh, el ejemplo que ponía Heidegger en el origen de la obra de arte con respecto al templo griego, ¿no? Sí, bueno, ese templo griego ahí erigido en lo alto de la polis, llena de significado, da sentido, organiza la vida de la polis. Cuando se profana ese templo y esa huida del dios o de los dioses, hay esta cuestión casi de nihilismo, de ausencia y falta de sentido, de para qué, ¿no? De las cosas. Esto también tiene que relacionado con ese ser de la obra de arte, con esta cuestión incluso sagrada de la obra de arte, o esta cuestión que diría en términos de Schelling, por ejemplo, de donde lo infinito y esa cuestión de la belleza relacionada incluso también con la verdad, con esta perspectiva platónica que se atribuye al arte, donde liga lo finito con lo infinito. em, de alguna manera nos llena de sentido, ¿no? Y nos transmite eso, esa fuerza interior, ese movimiento interno de la obra, como explica Heidegger, de alguna manera va generando, ¿no? Ese movimiento y ese sentido nos va llenando en ese día a día. Ahora, claro, ¿no? ¿Desde dónde la obra de arte, ese templo profanado y que se toman las esculturas que estaban ahí adentro y a las cuales esta cuestión también de relación de mito y culto, como desarrolla Kerenchi, por ejemplo, cuando es trasladado esa obra de arte, que en realidad en un principio era concebido, que de hecho toda esta problemática está en la obra de Gadamer, he concebido la escultura de un dios como el dios como tal,
no como una representación del Dios, sino como una personificación del Dios, pero eso es tomado por otra cultura o por personas de otra época y tomado como una pieza meramente histórica, como obra de arte, es reducido desde ese campo religioso y es trasladado, sacado de su ámbito del templo, en este caso, ¿no? Siguiendo ahí ese ejemplo, y es llevado al museo, bueno, como también eh, conserva, como la obra de arte, en tanto obra de arte, logra conservar su aura, ¿no? Su campo energético y seguir transmitiendo un mensaje, ¿no? Eso tiene que ver ahí un poco con la cuestión ahí de la belleza y determinada relación armónica entre materia y forma, y ese plus de la genialidad y ese espíritu, concepto que no había nombrado hasta el momento, ese espíritu interno de la obra de arte que le permite, por supuesto, mantener esa luz, ¿no? Bien, bueno, este, nos vamos hilando, ¿no? Un poco ahí ya hablamos de esta cuestión de por qué ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Ahora va a implementar el juego como hilo conductor de la explicación ontológica, ¿no? Bueno, número uno, el concepto de juego, esto que decíamos, las distintas acepciones del Spiel, Spieler, eh, Birgespiel, esto es ser jugado. Dice, para ello tomaremos como primer punto de partida un concepto que ha desempeñado un papel de la mayor importancia en la estética, el concepto de juego, ¿no? Sin embargo, nos interesa liberar este concepto de la significación subjetiva que presenta en Kant y en Schiller y que domina a toda la nueva estética y antropología. Entonces, claro, en Kant nosotros encontramos este concepto de juego, donde, por ejemplo, en el juego de las facultades. Cuando nos topamos con una obra de arte y eso no lo podemos conceptualizar, que se produce un juego entre imaginación y entendimiento, ¿no? Y es mucho más bello y produce mucho más placer, ese lust, en la medida en que no encontramos esa conceptualización y se extiende en el tiempo, se mantiene ese juego entre imaginación y entendimiento, ¿no? Que tiene que ver con la preocupación de Kant por las ideas estéticas. Esto es la crítica de Urteilskraft, no sé en qué capítulo debe estar, pero me parece que del 43 en adelante, en el parágrafo donde aparece toda esta discusión. Ya lo hemos hablado, hay videos dedicados, de hecho en el curso de Kant a Nietzsche que está en el canal, está todo esto desarrollado y detenido por ahí. Yo les debo, tengo, no sé, más de 100 hojas escritas que en algún momento tengo que publicar, donde desarrollo toda esta problemática de Kant y me lo debo porque realmente para toda esta teoría y análisis que nosotros vamos llevando sobre la cuestión estética es clave, ¿no? Eh, tenemos ya los libros expuestos ahí sobre Nietzsche, estoy también avanzando sobre el tema de Schelling, pero tengo que terminar con esa cuestión ahí de Kant porque es clave en todo esto. Entonces decimos, nos interesa liberar este concepto de la significación subjetiva que presenta en Kant. Por esto decir, bueno, es interior, es subjetiva en la medida en que es el sujeto, en tanto se enfrenta con la obra de arte y no puede conceptualizar eso, entonces se produce el juego entre imaginación y entendimiento. Ahora es ese proceso interior, ¿no? Y él dice, bueno, yo lo quiero sacar de ese ámbito que está dominando eh, a la estética de la antropología y también en Sheila. ¿Dónde lo encontramos en Sheila? Bueno, sobre todo también toda esta cuestión del concepto de juego, sin ir más lejos en las cartas sobre la educación estética del hombre, ¿no? Ahí aparece también el concepto de juego, bastante importante, ya un poco más avanzada la obra.
Y que de hecho, ¿no? En esta elección social o cultural por la cual se inclina Sheila, tiene que ver con esta opción por la estética, ¿no? Cuando hablamos de juego, en el contexto de la experiencia del arte, no nos referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea o del que disfruta, y menos aún a la libertad de una subjetividad que se activa a sí misma en el juego, sino al modo de ser de la propia obra de arte. ¿Se acuerdan cuando comienza el texto de Heidegger sobre la obra de arte, que lo debo tener por acá, está acá en Caminos de Bosque? No quiere salir, ahí está. Cuando comienza el texto, presenta así, ¿no? El artista es el origen de la obra es el origen del artista, ninguno puede ser sin el otro, pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí mismo y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus nombres, el arte. Entonces, ¿qué va acá? No se va a centrar Gadamer específicamente en una cuestión subjetiva, en el proceso interno, en esa vivencia o experiencia de producción eh, que lleva a cabo el artista, sino que se va a centrar en el modo de ser de la propia obra de arte, en aquello que ya es independiente del artista. En esto también que nosotros en varias ocasiones que nos dedicamos a las cuestiones estéticas nos preguntamos en qué medida después la obra de arte sigue ligada al artista, o en esta cuestión de adquisición de un espíritu, que el genio ahí dota de espíritu a la obra de arte, logra independizarse de, del artista. Es decir, bueno, cuando contemplamos la obra y nos fascina y nos produce un montón de sensaciones y emociones placenteras, no importa si es Miguel Ángel, si es Leonardo, si es Rafael, quien sea, ¿no? Sino lo que importa es lo que está generando la obra de arte. Después podemos analizar qué técnica utilizó, quién lo hizo, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuestiones de análisis que vienen mucho después. Seguimos un poco más. Dice, al analizar la conciencia estética, ya habíamos visto que oponiendo la conciencia estética al objeto no se hace justicia a la verdadera situación. Esta cuestión de la conciencia estética, nosotros ya lo habíamos analizado bastante antes. Habría que buscarlo dónde. Libertad estética. Bueno, lo de Kant y Schiller aparece ya en el punto 3 con los aspectos cuestionables de la formación estética. Em, bueno, en algún lado no me quiero este, detener demasiado para no perder el hilo. Pero bueno, lo de la conciencia estética está en algún lado. Nosotros ya lo hemos abordado, eso sí me acuerdo. El tema es en dónde. Y yo para poder compartírselos. Conciencia formada. La conciencia formadora supera todo el sentido natural. No. La formación de cultura. No, bueno, no lo encuentro. Em, a ver. Chichichín. Bueno, no me quiero detener demasiado. Bueno, incluso el tema de las ideas estéticas de Kant ya estaba abordado. Nosotros lo hemos visto. Después lo vimos incluso desde el propio Kant. Em,
tema de la experiencia. Bueno, no importa. Donde estamos acá, ¿no? Esta cuestión de la conciencia estética del objeto no se hace justicia a la verdadera situación. Esta es la razón por la que cobra importancia el concepto de juego. Y acá se empieza a adentrar en todo un análisis con respecto al juego específicamente, antes de, de volver o de centrarse en esta cuestión, de hacer la conexión, mejor dicho, entre juego y arte, ¿no? Va a poner varios ejemplos de juego y se va a centrar en esta obra que yo busqué y que tenía a mano, que se titula Homo Ludens, de Johan Huizinga. Es un libro, bueno, lo tengo cerrado porque lo leí hace mucho, varias veces. Me parece súper interesante, siempre lo suelo recomendar porque es un texto bastante claro, ameno para trabajar. eh, y me gusta. Yo ahora, bueno, lo tengo ahí, como se dice, fichado, entonces no lo abro, pero realmente si no lo tienen es un texto importante y es el texto clave, fundamental, que va a abordar Gadamer acá en esta sección de verdad y método, ¿no? Dice así, es posible distinguir el juego mismo del comportamiento del jugador. En esta diferencia que nosotros decimos, bueno, artista, obra de arte, arte, es decir, jugador, el juego y el jugar, ¿no? El cual forma parte como tal de toda una serie de otros comportamientos de la subjetividad. Es decir, hay un texto, ahora que me acuerdo, hay un texto, acá está, mira, este texto. El juego metafísico de Carlos Astrada. Y tiene otro, que no lo tengo, que se llama El juego existencial, donde de una Carlos Astrada que estudió con Heidegger en Alemania y que obviamente contemporáneo también de Gadamer, esta cuestión de ser en el mundo es un estar ya jugando, ¿no? In der Welt sein, bueno, como Spiel. Eh, y el no querer jugar es un modo del juego. El hacer trampa es un modo del juego. El querer ganar es un modo del juego. Y que de hecho el juego atrapa tanto al jugador que en ese perderse en el estado de juego, ser en el mundo, esto hay que tener claro, ser en el mundo es un estar ya jugando. Entonces, las distintas disposiciones, estado de ánimo, proyecciones, la toma de conciencia o el modo inconsciente, el modo propio o impropio, en el cual nos lanzamos en este estar en el mundo, en tanto en este estar jugando como estar en el mundo, nos va definiendo, nos va situando, nos va de alguna forma configurando, volviendo a ser lo que nosotros somos, ¿no? Em, y bueno, esta cuestión, ¿no? También de a la medida en que también se va modificando el jugador, se va modificando el juego, ¿no? Como se van modificando las reglas. En esta cuestión también de intentar evitar caer en un absurdo, es interesante todo lo que va a ir desarrollando acá, que les repito, lo podemos encontrar en esta obra de Carlos Astrada, como también en esa obra, sobre todo fundamental, que he citado acá por Gadama, que es el de Johan Huizinga, Homo Ludens. Puede decirse, por ejemplo, que para el jugador el juego no es un caso serio y que este es precisamente la razón por la que juega. Bueno, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar para divertirnos. En las medidas en que empiezan a pasar los minutos, esa diversión se va corriendo para un costado y bueno, uno quiere ganar, ¿no? Podríamos pues intentar determinar desde aquí el concepto de juego. Lo que no es más que juego no es cosa seria. ¿El juego no es cosa seria? El jugar está en una referencia esencial muy peculiar a la seriedad.
no es solo que tengan esta relación su objetivo. Como dice Aristóteles, el juego es para distraerse, en Política 8, 1337b39. Eh, como dice Aristóteles, el juego es para distraerse. Mucho más importante es el hecho de que en el jugar sea una especie de seriedad propia, de una seriedad incluso sagrada. Bueno, también, ¿no? Todos los distintos juegos que tienen que ver con una cuestión de ceremonia, de ritual. De hecho, antes del juego, no sé, por ejemplo, el juego de rugby de los All Blacks o las Islas de Fiji y todo eso que hacen como una suerte de presentación, de ceremonia, de danza, de índole religiosa también. Lo que sabemos de los juegos de los mayas, eh, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de sacrificio también. Mucho más importante es el hecho de que en el jugar sea una especie de seriedad propia, una seriedad incluso sagrada. Esto que incluso en esto de prepararse para decir, bueno, para jugar, eh, la ida al estadio o al lugar donde se lleva el juego, eh, eh, cambiarse la ropa, las vendas, algún tipo de elemento al que a uno se aferre, ¿no? De amuleto, de cuestión que traiga suerte, de cábala. Toda esa cuestión que va rodeando ahí al juego, hay un montón de cuestiones que de alguna manera en esa cuestión que un jugar no sería una cosa seria, de alguna manera la va llenando de elementos sagrados, ¿no? Como que la van sacralizando. Y sin embargo, en el comportamiento lúdico no se produce una simple desaparición de todas las referencias finales que determinan la existencia activa y preocupada, sino que ellas quedan de algún modo muy particular en suspenso. Esta cuestión también, ¿no? Que después va a venir con el tema del teatro y esa diferencia de espacio temporal entre el espacio-tiempo de juego con el espacio de tiempo de la vorágine cotidiana, ¿no? Y en el teatro, por ejemplo, cuando Nietzsche desarrolla eh, el muro viviente de los espectadores, que lo toma de Schiele y lo compara también con Schlegel, esta idea del muro viviente, y bueno, en el teatro todo ese muro lo alzan y hacen esa barrera, ese duomo entre el juego y la vida cotidiana, lo hacían los griegos, los espectadores, ¿no? Son quienes levantan eso. O esta cuestión energética, esa cuestión ahí de enfoque en lo que está sucediendo en ese juego, levanta una suerte de barrera, que no es que lo anula por completo, sino que lo deja en suspenso. El jugador sabe bien que el juego no es más que juego y que él mismo está en un mundo determinado por la seriedad de los objetivos. Sin embargo, no sabe esto de manera tal que como jugador mantuviera presente esta referencia en la seriedad. De alguna manera se va retrayendo, ¿no? Se va ocultando esta cuestión de que es un mero juego. Si vamos quedando atrapados en el juego. En la medida en que vamos a jugar al fútbol y decimos, bueno, vamos para divertirnos, pero empiezan a pasar los minutos y esto se va tornando cada vez más serio, más se va retrayendo esa cuestión de es un es para divertirse, ¿no? De hecho, el juego solo cumple el objetivo que le es propio cuando el jugador se abandona de todo el juego. Esta cuestión también de entregarse al juego, no de abandonarse al jugar. Lo que hace que el juego sea enteramente juego no es una referencia a la seriedad que remita al protagonista más allá de él, sino únicamente la seriedad del juego mismo. El que no se toma en serio el juego es un aguafiestas. Cuando un equipo va perdiendo por mucho,
y no bajan a defender o no, no se están poniendo las pilas, ¿a qué vienen? ¿No? Eh, si, si quieren, si van a jugar así, quédense en su casa. Esta cuestión, ¿no? Son unos aguafiestas, el lenguaje que usa acá, ¿no? Están arruinando todo. Y que es peor estos que no se toman en serio el juego con respecto al que hace trampa, porque el que hace trampa en algún punto hace trampa porque quiere ganar y de alguna manera intenta hackear, intenta ser disruptivo con las normas, con las leyes, con las reglas del juego, desafiando esas reglas, desafiando esa cuestión e intentando vencer al rival, ¿no? Con esa picardía, con esas faltas y demás, pero no opaca el juego. O no lo opaca tanto como si lo hace el aguafiesta. El que no se está tomando el juego en serio. El que no se está poniendo las pilas para intentar ganar. El modo de ser del juego no permite que el jugador se comporte respecto a él como respecto a un objeto. El modo de ser del juego. El juego tiene un modo de ser, ¿no? Que no es el de un objeto cualquiera. No es esta. El jugador sabe muy bien lo que es el juego y que lo que hace no es más que juego. Lo que no sabe es que lo sabe. Es decir, no toma la conciencia de esta cuestión de jugar porque queda inmerso en esta mirada, en este estar en el mundo en tanto estar jugando. Yo no lo tengo marcado acá. Mm, habría que buscarlo. Acá, ¿no? Esta cuestión también la filosofía como juego lo toma. La filosofía es un juego trágico. Es interesante. Va este texto porque va en la misma línea, ¿no? Vamos, avanzamos un poquito más y terminamos con este párrafo. ¿A dónde nos va a llevar esto, no? Nuestra pregunta por la esencia misma del juego no hallará, por lo tanto, respuesta alguna si la buscamos en la reflexión subjetiva del jugador. Esta respuesta no hay que buscarla en esta cuestión subjetiva, ¿no? En consecuencia, tendremos que preguntar por el modo del ser del juego como tal. Esto es lo que nos da la pauta para el cierre. Porque decíamos, el modo de ser del juego no permite que el jugador se comporte respecto a él como respecto a un objeto. Si no me relaciono con lo ente común, por eso también en esta cuestión de la pregunta por el sentido del ser que desarrolla Heidegger en Ser y Tiempo, y después empieza a buscar otros modos, otras vías de acceso al ser, encuentra en la obra de arte, ¿no? Por esta cuestión de que la obra de arte, con esta cuestión de espíritu, con esta cuestión de juego interno que tiene la obra de arte, nos permite un acceso, o entiende Heidegger que la obra de arte nos permitiría ese acceso al, a una mejor comprensión del ser, una comprensión más auténtica. Y acá sucede lo mismo con la cuestión del juego, ¿no? Y cómo si la experiencia del arte o la obra de arte es resultado de un juego y no justamente no de un trabajo, no es un Arbeit, sino que tiene que ver con una que el artista toma su modo de producción como un ocio, como un juego, no como algo que se le está poniendo resistencia, eh, y que lo espiritual eh, se pone por encima, por delante de la cuestión material, física, etcétera, o cómo esa cuestión material de la obra de arte queda subsumida por ese aspecto ahí espiritual que, que comparte la obra de arte.
Es importante acá. Preguntar por el modo del ser del juego como tal. Ya hemos visto que lo que tenía que ser objeto en nuestra reflexión no era la conciencia estética, sino la experiencia del arte. La obra de arte misma. Y con ello la pregunta por el modo de ser de la obra de arte. Hay que preguntar por el modo de ser del juego y hay que preguntar por el modo de ser de la obra de arte. Y sin embargo, la experiencia del arte que intentábamos retener frente a la nivelación de la conciencia estética consistía precisamente en esto, en que la obra de arte no es ningún objeto frente al cual se encuentra un sujeto que lo es para sí mismo. Por el contrario, y con esto cerramos, la obra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de que se convierte en una experiencia que modifica al que experimenta. Voy a la obra de arte para volverme otro. Esto estaba en un desarrollo que nosotros vimos con respecto a Hegel. ¿Dónde estará? Pero en Hegel estaba clarito cuando lo desarrolla, al menos desde la perspectiva y la mirada que lleva a cabo eh, Gadamer, con respecto al arte, ¿no? ¿Dónde está? Mm, mm, mm. El sentido común, Aristóteles. Acá, la reconciliación con uno mismo, el reconocimiento de sí mismo en el ser otro. Ahora ese reconocimiento de sí mismo en el ser otro de la obra de arte. Ahí, ¿no? Página 42 estoy. La entrega, la generalidad de la profesión es asimismo tiempo un saber, es así, al mismo tiempo un saber limitarse, esto es hacerse profesión, hacer de la profesión la cosa propia, ¿no? En esta idea de ponerse para el otro, ¿no? Reconocer en lo extraño lo propio y hacerlo familiar es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el ser otro. El individuo se encuentra constantemente en el camino de la formación y de la superación de su naturalidad. Con ello queda claro que no es la enajenación como tal, sino el retorno a sí, que implica, por supuesto, enajenación, lo que constituye la esencia de la formación, de la Bildung. La obra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de que se convierte en una experiencia que modifica al que experimenta. Voy hacia aquello, me enajeno para formarme. El sujeto de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es la subjetividad del que experimenta, sino la obra de arte misma. El sujeto es la obra de arte. Esto es interesante ahí para decir, entonces que nosotros nos volvemos a objetos de la obra de arte. Se me ocurre ahora, no sé, para dejarlo ahí como pregunta. Cualquier cosa me escriben ahí en el Instagram y me dan su respuesta. El sujeto de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es la subjetividad del que experimenta, sino la obra de arte misma. Clave me pareció ahí, ¿eh? Me lo voy a anotar. El sujeto es la obra, el objeto, el que experimenta. Y este es precisamente el punto en el que se vuelve significativo el modo de ser del juego, pues este posee una esencia propia, independiente de la conciencia de los que juegan. También hay juego, incluso solo hay verdaderamente, cuando ningún ser para sí de la subjetividad limita el horizonte temático y cuando no hay sujetos que se comporten lúdicamente. Y acaba de seguir explicando, ¿no? Quiénes son los sujetos de ese juego, cómo se van enlazando con ese juego.
Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándome en este video, en esta lectura. Es un texto que no retomaba hace tiempo. Me resulta siempre interesante y ahora me quedé pensando en esta última frase y desde ella vamos a retornar. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con Baja y tu Metro de Hans-Georg Gadamer. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Y ya saben que pueden apoyar todo el contenido del canal haciéndose miembros del canal, suscribiéndose, por supuesto también, y adquiriendo cualquiera de mis libros en formato físico o digital que están en la caja de, del contenido de cada uno de los videos. Así que nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.